La Llorona. Historias de terror. No había visto a Mike desde hacía varios meses. Estaba sumergido en el trabajo y nuestras habituales reuniones de fin de semana habían prácticamente desaparecido. Luego me llamó un jueves y me invitó a tomar algo. Acepté de inmediato. Pero me llamó la atención cómo hablaba deprimido por teléfono. Para cuando llegué, Mike ya había empezado a beber y hablaba con dificultad. Parecía que una nube oscura se cernía sobre él, que se hacía cada vez más sombría a medida que bebíamos. Finalmente, le pregunté qué le pasaba. Mike se ensombreció, se asustó. Dijo que se trataba de algo relacionado con el trabajo. Nunca supe qué hacía Mike para ganarse la vida. Sabía que trabajaba en la ciudad en el departamento técnico y se encargaba de la red de videovigilancia. Pero nunca supe qué implicaban sus operaciones diarias, que comenzó a describir con detalle. Mike explicó que miles de cámaras estaban dispersas por el centro de la ciudad, los distritos periféricos y los suburbios de nuestra ciudad de 1 millón de habitantes. Su tarea era clasificar y archivar todo el material que llegaba. La mayor parte del material grabado se ajustaba a una clasificación muy general. Se guardaba en discos duros y se etiquetaba con una larga combinación de números y letras para su archivo categorizado. En realidad, estaban destinados a ser olvidados. Era una tarea compleja, pero Mike desarrolló y creó un programa de verificación que utilizaba inteligencia artificial para identificar patrones comunes en el material grabado y luego seleccionaba comportamientos anómalos para su análisis. Una abrumadora mayoría no merecía atención, algo como 99%. Luego quedaba un 1%. Accidentes de tráfico, agresiones, violaciones, secuestros, asesinatos. Estos se archivaban en un archivo especial para su uso en investigaciones criminales. Y luego quedaban décimas de %. Se guardaban en un archivo secreto y contenían imágenes que capturaban eventos que, según la opinión general, eran inexplicables. Esto se llamaba archivo de Tártaro. Busqué la palabra Tártar y descubrí que es una de las prisiones más oscuras y profundas de la mitología griega. Se decía que si se lanzaba una maza desde el cielo, tardaría 7 días en alcanzar la tierra, y otros 7 días más se necesitarían para que la masa llegara a Tártaro. Era el lugar donde se enviaba a los titanes cuando ya no había espacio para contenerlos. Cuando Sísifo fue condenado a una eternidad de vanidad y desesperación con la ayuda de una gran roca y una pendiente montañosa, este castigo se llevó a cabo en Tártaro. Resultó que el nombre era muy adecuado para el creciente contenido del archivo. Algunas imágenes podían atribuirse a extrañas anomalías ópticas en la cámara y coincidencias de luces, o a personas drogadas vagando por el metro. Otros registros, sin embargo, no se podían explicar con lógica. Otros, eso era lo que había tomado posesión de la conciencia de Mike esa noche. Él violaba el protocolo y llevaba los discos duros a casa por las noches. En realidad, estaba uniendo el material grabado, fijando y compilando aberraciones repetidas y editándolas en secuencias lineales. Mike quería mostrarme algunos de ellos. No era una fanfarronada ni una demostración. Más bien parecía como si estuviera compartiendo una carga pesada. Le pregunté si no tendría problemas, pero él descartó la idea. Le dije que sí, por supuesto,
Quería ver qué estaba sucediendo en mi ciudad. Mike me llevó a su sala de trabajo, donde tenía montados monitores, torres y pilas de equipo externo. Nos sentamos y él nerviosamente revolvió varios discos. Luego se detuvo en uno. Mike me dijo que esa anomalía tenía el nombre Código Manantiales de Seni. Él presionó el botón de reproducción. En la pantalla más grande aparecieron imágenes en blanco y negro, mostrando el Paseo Sebastián, una de nuestras calles menos atractivas en el centro de la ciudad, a 3 horas de la noche. La cámara mostraba una perspectiva de la calle que conducía al centro de la ciudad. La calle parecía vacía y silenciosa. De una calle lateral salió una mujer y se dirigió hacia la cámara. Al acercarse al cruce, se volvió sobre su hombro y gritó. La mujer echó a correr, pasando junto a la cámara, que cambió a una nueva perspectiva más amplia desde otra cámara en el otro lado de la calle. Observamos cómo la mujer corría, aparentemente perseguida. Pero ella era la única en la calle. No había nadie cerca de ella. La mujer continuó gritando mientras corría, y las cámaras la seguían, cambiando de una perspectiva a otra. Observamos cómo la mujer fue acorralada en el centro de un cruce vacío. Cayó al suelo y luego se encogió, como si algo enormemente grande estuviera sobre ella. El cuello de la mujer se tensó y comenzó a elevarse sobre el suelo. Su cuerpo parecía una muñeca de trapo cuando algo la levantó por la garganta, hasta que quedó suspendida a unos 12 pies sobre la carretera, en medio del cruce. Luego, la cabeza de la mujer se volvió hacia la izquierda y su cuerpo cayó de vuelta al suelo. El video terminó y se volvió negro. Me quedé sentada, conmocionada. Mike vio mi expresión y dijo: «Todavía no has visto nada». Le pregunté si lo que había visto era real, si lo que había visto no había sido editado. Eran imágenes sin procesar. Mike dijo que todo lo que había hecho era unir los clips juntos, sin tocar el contenido. Me dijo que había descubierto que el incidente finalmente había sido descrito como un atropello, y el caso, por así decirlo, había sido dejado abierto para recopilar más pruebas. Pero eso nunca sucedió. El departamento ocultó la grabación, alegando que era un fallo de la cámara. Nadie, excepto Mike y su jefe, había visto la grabación de cómo la pobre mujer realmente murió. Empecé a entender por qué Mike estaba tan sombrío. Mike lanzó el siguiente clip. Este tenía el nombre Código Cangrejo Negro y era mucho más largo que el anterior. Comenzaba en el metro, en la estación subterránea de Gallieni, poco después del cierre nocturno. Gallieni era la última parada en la ruta y tenía a un lado un nuevo complejo residencial y al otro lado un bosque intacto y un terreno pantanoso. La cámara estaba dirigida hacia abajo, a lo largo de la plataforma del metro en el lado este, y mostraba toda su longitud con bancos y contenedores de basura. En el extremo lejano del túnel, la oscuridad lo llenaba todo. La luz en la plataforma se apagó y la estación se sumió en la oscuridad. La cámara cambió a visión nocturna y todo volvió a ser visible. Mis ojos se clavaron en la plataforma, esperando a que algo sucediera. Finalmente, hubo movimiento. Provenía del túnel. Al principio, era difícil determinar qué era exactamente, ya que sus movimientos eran extraños y las imágenes eran granulares. Pero se acercó más a la cámara y pude verlo mejor. Se parecía a un hombre. Pero
Caminaba con las manos y los pies, de cabeza. Su espalda estaba curvada en forma de arco y su vientre apuntaba hacia el techo. Tenía cabello largo y oscuro que arrastraba por el suelo y llevaba una chaqueta raída y pantalones rotos. Se movía como un cangrejo, con sacudidas, pero rápido y ligero, avanzando hacia la escalera. Los cuadros cambiaron a una nueva cámara en un corredor oscuro que llevaba a la escalera que salía de la estación. Observamos cómo el caminante cangrejo subía 2 escalones a la vez y luego se deslizaba sobre los torniquetes y se dirigía hacia la salida. La grabación se interrumpió de nuevo, esta vez en el exterior de la entrada de la estación. El caminante cangrejo se comprimió, se retorció y maniobró con su cuerpo a través de las puertas de entrada cerradas y bloqueadas. Esto parecía imposible, pero lo hizo. Una vez fuera, el caminante cangrejo inspeccionó los alrededores, luego saltó hacia el lado del bosque y desapareció. Una hora después, la grabación se interrumpió nuevamente y el caminante cangrejo reapareció en el bosque. Estaba arrastrando un pequeño animal con los dientes, agarrado por la cola. El animal se parecía a un gato. El caminante cangrejo se deslizó de vuelta a través de las puertas, se arrastró a través de la estación y desapareció en el túnel del metro. Mike volvió a ver mi expresión facial y dijo que eso no era todo. Me mostró la duración del video, que duraba más de 1 hora. Mike había recopilado más de 20 clips que mostraban al caminante cangrejo saliendo de la estación de metro y desapareciendo en el bosque. Mike avanzó el video hasta el final y vimos cómo el caminante cangrejo emergía de la alcantarilla en un callejón en el centro de la ciudad. Se arrastró hacia una pila de bolsas de basura y cajas de cartón. Luego saltó sobre ellas y comenzó una especie de frenesí maligno. Había alguien más en la pila de basura. Las manos y los pies se agitaban como si lucharan por la vida. Luego, el movimiento se detuvo. Las manos y los pies se quedaron quietos. El cuerpo del caminante cangrejo se movía con sacudidas, pero no podía ver qué estaba pasando debido a la oscuridad y las bolsas de basura y cajas que bloqueaban la vista de la cámara. Mike se inclinó hacia mí y susurró que el caminante cangrejo había comido aún sin techo. Esto provocó una investigación criminal, ya que el cadáver fue encontrado mutilado y putrefacto en un callejón abierto. Mike siguió el curso de la investigación. Descubrió que el caminante cangrejo era un hombre llamado David Fletcher. Décadas atrás, David era un abogado exitoso con una familia. Una Navidad, hubo un incendio en su casa que mató a su esposa y hijos. Fue culpa de David. Él perdió todo, incluyendo su mente. Cada persona tiene un punto de quiebre, ya sea consciente de él o no. Un lugar donde los nervios se doblan demasiado y luego se rompen. David encontró su punto. Su familia y amigos describieron su declive como una pesadilla. David vivió en la calle, se convirtió en adicto a las drogas y cayó en una enfermedad mental. Lo último que se supo de él fue hace 10 años. Se lanzó bajo un tren de metro en la estación Gallieni y desde entonces nadie lo volvió a ver ni a escuchar. Resultó que de alguna manera David sobrevivió al impacto en el metro. Su espalda se rompió y se soldó de una manera extraña, lo que lo obligó a moverse de la manera en que lo hacía. Se adaptó a su nueva postura y vivió en la oscuridad de los túneles del metro, obteniendo alimento de las aguas residuales y los animales salvajes que cazaba.
Al menos, eso fue lo que descubrió Mike. Pero luego dijo que esa era solo la respuesta que habían dado los investigadores durante la investigación. ¿Quién sabe dónde está la verdad? Mike dijo que en las grabaciones que había visto, siempre había una respuesta. Si esas respuestas eran verdaderas o no, nadie lo sabía. Pero aquellas que debían ser conocidas por el público requerían explicaciones, por absurdas que fueran. De una manera u otra, no encontraron a David y nunca más apareció en las grabaciones del metro. Mike conectó un nuevo disco duro, se sirvió una bebida fresca y dijo que era justo eso lo que lo preocupaba. El archivo tenía un nombre en código: espejo nublado. No estaba segura de si quería verlo, pero antes de que pudiera objetar, Mike presionó el botón reproducción. En todas las pantallas se iluminaron escenas de diferentes cruces en el centro de la ciudad, con fechas y horas exactas. En total, había 5. Las calles en cada pantalla estaban vacías y silenciosas. Ni coches, ni personas. De repente, al mismo tiempo en el centro de los cruces, surgió una pequeña luz. Era una especie de esfera, del tamaño de un balón de bolos. Los faroles de la calle alrededor de ella pulsan con ondas de energía, a medida que la esfera crecía en tamaño. Finalmente, alcanzó el tamaño de un balón de playa. Luego explotó. Los faroles de la calle volvieron a su estado normal, y el cruce se convirtió en un lugar tan desolado como antes. Le pregunté a Mike qué era eso. Me dijo que tenía gigabytes de grabaciones de vídeos de Orbs y que las había revisado varias veces. No sabía qué eran, al principio. Luego empezaron a cambiar. Mike pasó al siguiente video y nuevamente, en los 5 monitores, aparecieron los mismos cruces y la misma hora del día, pero varias semanas después. Los faroles de la calle brillaban y pulsaban, y nuevamente surgió la esfera. Creció hasta alcanzar el tamaño de un balón de playa, pero luego cambió su superficie y brillo. Algo gaseoso la reemplazó, expandiéndose hacia afuera en una nube oscura y grisácea del tamaño de un sofá. Una de las cámaras estaba más cerca, por lo que pude examinar la pequeña nube en detalles. Se veía como una erupción volcánica, enrollándose sobre sí misma. Eran grandes, constantemente cambiantes masas que se curvaban hacia afuera desde el centro luminoso, recordando a un organismo gaseoso. Era hipnotizante observar cómo flotaban en medio de la calle, tan ajenos a nuestras carreteras, señales de stop y farolas. Luego comenzaron a moverse, deslizándose por las calles vacías. Las cámaras cambiaban de ángulo, siguiendo a las nubes por algún camino desconocido, zigzagueando y zigzagueando hacia nuevas calles y callejones. Luego se detuvieron. Las nubes se suspendieron en el centro de su intersección. Se yancaron hasta el nivel del suelo, parándose rectas, como un gran ataúd. Sus lados exteriores continuaban desplazándose y conectándose, como imanes de humo. Algo en uno de los monitores llamó mi atención. Abajo en la calle aparecieron personas. Vieron la nube y se acercaron a ella. El grupo parecía ebrio, hipnotizado por la entidad flotante, tanto que se acercaban a ella. A medida que se acercaban, la nube se volvía cada vez más brillante. Los faroles de la calle alrededor de ella pulsaban. El grupo estaba en algún tipo de trance, contemplando el masivo y cambiante esguasto. Uno de ellos, un chico, se quedó mirando fijamente la nube, como un zombi, y luego entró directamente en la nube y desapareció. Nadie del grupo intentó detenerlo. En lugar de eso, otro lo siguió, y otro más, y otro más.
Todos los 5 miembros del grupo desaparecieron en la nube. Luego reaparecieron, uno a uno. Primero el chico. Luego, en el mismo orden que antes. Solo, ahora no tropezaban, no hacían ruido y no estaban borrachos. Caminaban recto, con movimientos mínimos. Formaron un círculo perfecto de 5 personas durante varios segundos, intercambiando palabras rápidas. Luego se dieron vuelta y se dispersaron en diferentes direcciones. Sus pasos, movimientos de brazos y velocidad coincidían. Otro monitor mostraba una situación similar con un grupo más grande de personas, sumidas en una especie de trance, cuando uno a uno marchaban hacia la nube. Cada monitor mostraba lo mismo. Las personas entraban en las nubes y salían de nuevo, diferentes. Mike detuvo el video. Le pregunté si había mostrado esto a alguien más. Él respondió que no, ni siquiera a su único jefe, lo que era un problema, porque esa mañana tenía una reunión con su jefe para discutir las grabaciones perdidas. Le pregunté por qué no había mostrado la grabación a su jefe. Esos fragmentos parecían más que serios. Algo estaba reemplazando a las personas. Mike suspiró y activó un nuevo video. El monitor principal se iluminó y mostró una nueva calle en el centro de la ciudad. La fecha era de principios de esta semana. Uno de los Cloud flotaba por la intersección. Cerca, una pareja de mediana edad caminaba. El hombre cojeaba ligeramente con la pierna derecha. La pareja vio la nube y fueron atraídos por su aura. Se acercaron a ella, con los ojos y las bocas abiertas de par en par. El marido y la mujer entraron en la nube y desaparecieron. Un momento después, reaparecieron. El marido ya no cojeaba. Mike se volvió hacia mí y dijo: «Eran mi jefe y su esposa».